Hola amigos, bienvenidos a Viajeros Frecuentes. Soy Carlos Rangel Bosque y hoy vamos a adentrarnos en la fascinante historia de un experto en aviación comercial, el capitán Jaime de Souza Ferreira, quien no solo ha sido piloto instructor, sino también un ejecutivo de alto nivel. Nuestro invitado ha volado por destinos en Europa, África, Asia y Medio Oriente, y tuvo la oportunidad de trabajar para Ethiopian Airlines, donde realizó vuelos de gran importancia para Naciones Unidas, transportando ayuda humanitaria y tropas de los cascos azules alrededor del mundo. Entre las anécdotas más interesantes, nos contará sobre la misión en la que transportó soldados peruanos y otras operaciones complejas, como la expatriación de nigerianos desde Moscú tras el Mundial de Fútbol. Conversaremos también sobre sus vuelos a lugares hoy en conflicto, como Beirut, Tel Aviv, Jerusalén y la zona de Belén, así como sus experiencias en Jordania y Arabia Saudita. Además, exploraremos su visión como consultor de aviación en la importancia de desarrollar políticas de mejora continua, tanto en el sector privado como en el público, y la posibilidad de aplicar su vasta experiencia en estos sectores. Finalmente, Jaime nos responderá algunas preguntas que todos nos hacemos sobre volar en avión. Así pues, sin más, comencemos. Viajeros Frecuentes, un espacio donde se explora el mundo de los viajes y el turismo junto a verdaderos expertos de Latinoamérica. Conversamos sobre la evolución de los diversos segmentos que componen esta industria que nunca se detiene. Casos de éxito y enriquecedoras experiencias de verdaderos viajeros. Prepárate para iniciar juntos este viaje. Viajeros Frecuentes, un podcast de Arcovia. Jaime, bienvenido a Viajeros Frecuentes. De verdad un gusto para nosotros tenerte hoy acá. En la intro te he presentado y he también compartido con la audiencia cuál es el tema que vamos a tratar, pero te invito en esta primera intervención a que nos comentes pues tu experiencia en el mundo de la aviación comercial. Oye, Carlos, muchas gracias por la invitación. La verdad que es muy agradable estar acá. Y espero contarles un poquito de mi historia, ¿no es cierto? Y que la gente, de alguna manera, que no conoce mucho del mundo de la aviación, conozca, tal vez lidere un poco los miedos que tiene el volar en aviones, ¿no? Entonces, te voy a contar mi historia de acuerdo a lo que vayamos viendo, desarrollando. Así es. Eres piloto, instructor. ¿Cómo nació esa pasión por la aviación? ¿Cómo te hiciste piloto? Mira, yo tuve el bichito de volar desde que estuve en colegio, ¿ok? Estaba en secundaria. Y yo siempre tenía la curiosidad de saber cómo se vuela una máquina, ¿no? Intrépidos hombres volando máquinas voladoras, ¿no? Entonces, yo quería saber cómo se volaba un avión, cómo un hombre podría controlar una máquina que se sustentara en el aire y se desplazara, digamos, a grandes velocidades. Tenía esa tremenda inquietud técnica, digamos, de alguna manera. Sin en ese momento todavía pensar de que yo me iba a desarrollar, iba a trabajar como piloto. De hecho, yo cuando terminé el colegio estudié ingeniería, ¿no? Me fui a estudiar a España, estudié ingeniería. No terminé la carrera de ingeniería porque la interrumpí justamente por la aviación comercial, ¿no? Inicialmente y hasta el final yo seguí la carrera de manera civil. Nunca he sido piloto de la Fuerza Aérea. Y en mi familia nunca hubo tampoco ningún piloto, ¿no es cierto? Nadie que fuera ni militar ni menos aviador. Pero yo sí, no sé por qué. Entonces tenía ese bichito de la curiosidad de cómo volar un avión. Y bueno, después de un tiempo que estuve estudiando en España en la universidad, vine y me enteré que podía yo iniciar esta carrera en el aeródromo, en la escuela de Coyique. Y así fue. Y ahí empecé y nunca terminé. No me he volado de los aviones hasta ahora, ¿no es cierto? No me he bajado de los aviones, hasta ahora sigo volando. Muchas veces ya últimamente de placer más que de trabajo, ¿no? Y luego te haces piloto comercial, ¿no? Y esa transición, digamos, de alumno piloto a convertirte en piloto comercial y luego empezar a trabajar en
en líneas aéreas. Cuéntanos un poco al respecto. Sí, yo terminé la carrera de piloto comercial y tuve la suerte de ingresar rápidamente a una línea aérea, ¿no? En este caso era la línea aérea de bandera, Aeroperú, la línea aérea más grande e importante del medio, y entré a volar un jet, el Fokker 28, ¿no? Tuve suerte también en eso porque hice una transición de avionetas a volar un jet moderno para su época como era el Fokker 28. Y entonces ingresé en esa posición y de ahí continué escalando, subiendo los puestos que me correspondían en los ascensos, que eran muy lentos. La verdad que eran muy lentos porque la compañía no crecía tan rápido y los pilotos no se jubilaban tan rápido tampoco. La media de la edad era joven en los pilotos de Aeroperú. Y ahí estuve durante 19 años hasta que la empresa cerró. Paralelamente a mi trabajo de piloto, de alguna manera, tenía otras inquietudes, ¿no? Administrativas, directrices, de tal manera que, aún siendo copiloto, porque yo siempre fui primer oficial en Aeroperú, nunca tuve la oportunidad de llegar a la puerta del ascenso, ¿ya? Eso tiene sus, digamos, sus beneficios y sus ventajas también, ¿no? El beneficio es de que vuelas muchos años con pilotos de mucha experiencia y aprendes de todos, ¿correcto? Y aprendes de las experiencias que suceden en vuelo sin que tú seas el responsable total, el responsable es el comandante. Así es. ¿No? La desventaja es que no recibes, digamos, los privilegios, el sueldo del capitán. Pero te contaba de que paralelamente a esa actividad, de alguna manera me dediqué también a la administración, ¿no? Los gerentes vieron en mí que tenía cierto potencial, entonces fui ocupando puestos administrativos en forma paralela. Llegué a ser gerente de servicio a bordo, gerente de tripulantes de cabina. Ahí es donde conocí a mi esposa Maripilia, que tú lo has entrevistado. Así es. Posteriormente ya fue piloto, ¿no? Y ahora es capitán de 787. Fue jefe del Centro de Control de Operaciones, asesor de presidente del directorio y de gerencia general de Aeroperú. O sea, ocupé muchos puestos administrativos en esa empresa. O sea, que compartiste en gran medida tus horas en la cabina de mando con la parte de gestión ejecutiva, ¿no? Al estar ocupando, dado el potencial que vieron en ti, en ese sentido, puestos también administrativos y corporativos, ¿no? Así es, así es. Justamente yo he terminado mi carrera, porque ahorita no estoy volando. Podría volar todavía por la edad, pero no estoy volando. Y entonces he acumulado aproximadamente 17.000 horas de vuelo, pero yo debería tener mucho más. Lo que pasa es que compartía, como bien dices, mi actividad de vuelos con la actividad administrativa. ¿Qué siguió después? Después de eso, del cierre, digamos, de las operaciones de Aeroperú, fui invitado por la DGAC, la Autoridad Aeronáutica en el Perú, para ocupar la posición de jefe de instrucción. Era inspector y era jefe del área de instrucción. O sea, mi misión principal era capacitar a todos los inspectores de aeronáutica civil. Entonces ahí también ocupé una posición administrativa. Experiencia invalorable. ¿Por qué? Porque estar del otro lado de la mesa, o sea, del lado del regulador, es importante porque conoces las limitaciones, todas las cosas que se pueden hacer de ese lado. El sector privado del sector público es bastante diferente, ¿no es cierto? Tiene diferentes limitaciones, hay temores. La gente en el sector público se cuida mucho de que vayan a autorizar, sobre todo cuando hay dinero involucrado, que vayas a firmar algo que involucre gasto y que después te cuestionen que por qué hiciste eso. Entonces, en la administración pública existe bastante eso, lo cual no existe en la actividad privada porque tiene sus métodos de control diferentes, ¿no? Sus auditorías diferentes. Entonces, no hay tanto, digamos, ese temor. Pero lo más importante en esto, como yo lo vi como diferencia, es que puedes hacer mucho más cosas en el sector privado porque se ve de una manera empresarial, se ve la eficiencia. Entonces, la gente trata de hacer mejor las cosas sin preocuparse mucho del lado burocrático de eso. En el Estado no es así. En el Estado te cuesta mucho hacer cambios. Y a mí me costó, porque yo estaba ahí, era jefe del área de instrucción. Entonces quería hacer cambios que los pude hacer, pero me costaba porque había que conseguir la autorización de un jefe y del otro jefe y del otro jefe. La burocracia de la administración era pública. Frustrante en realidad, claro. Pero yo lo entiendo. No es que sea la voluntad de los funcionarios, sino que así es como funciona el aparato de esta. ¿Y qué siguió luego de la DGAC? Después de eso, entré a volar en TACA, Perú, Avianca después, que se convirtió en Avianca. Y volé de primer oficial también. Yo para esto ya había sido calificado como capitán de 737 en Aerocontinente, pero muy poco tiempo, 3 meses, 4 meses. Entonces entré a volar a
TACA Perú, Avianca, que después terminó en Avianca, y a volar ¿qué? El 320, el Airbus 320, el avión súper moderno, porque estamos hablando del año 2000, ¿no? Un avión súper moderno en esa época. Ni siquiera GPS tenían los primeros Airbus, te cuento. Pero me encantó a mí volar ese avión por la tecnología. También siempre me ha gustado los temas de tecnología, ¿no? Yo volaba en Aeroperú, el último avión, el avión más moderno que volé fue el Boeing 757, avión muy moderno para su época. Todavía vuela, Sí, inclusive en los Estados Unidos. Pero pasé al Airbus. Tuve la oportunidad de sacar mi licencia americana FAA, tengo licencia americana, y volé un año nada más en TACA Perú y fui convocado por LATAM. En esa época, LAM Perú, ahora se llama LATAM Perú, ¿no? Entonces me califiqué como comandante. Ahí sí me califiqué desde el primer día como comandante y tal vez por mis antecedentes y por cómo me vieron, digamos, los instructores, los ejecutivos, me nombraron jefe de estándares de la flota Airbus 320, la novedosa flota Airbus 320 de LATAM. Nuevamente, un puesto ejecutivo paralelo a mi trabajo de piloto, pero también paralelo con mi actividad de instructor, porque también me dediqué, me encanta también dar instrucción y siempre he dado instrucción. De todos los aviones que he volado, he dado instrucción. Entonces, empecé, digamos, en esa etapa de mi vida que he volado 16 años en LATAM. Muy interesante, muy de muchos retos que realizar. Nosotros empezamos con 2 aviones, simplemente 320, y después, ahora tienen creo que más de 30 Airbus, 320, 321, 319. Empezamos con 2 y el crecimiento fue muy rápido. Abriendo nuevas rutas, la operación nocturna de Cusco fue espectacular, desarrollarla, la operación del Airbus en Cajamarca, todos esos retos fueron muy interesantes. A ver, cuéntanos un poco también la transición de volar, digamos, en líneas aéreas, llamémoslas locales o de bandera o digamos con base en Perú, a volar en el exterior. Cuéntanos un poco de esa experiencia. Ahí hay también una transición importante. Bueno, el piloto en general, yo creo que en todas las actividades a las personas les cuesta cortar el cordón, ¿cierto? O sea, decidirse a emigrar, ¿no es cierto? Y salir de tu entorno, de tu zona segura e ir a otro país a desarrollarte, a buscar mejoras económicas, profesionales, qué sé yo, ¿no? Pero se dio la oportunidad con esta compañía, Ethiopian Airlines, que es una tremenda empresa, tiene aviones los más modernos del mundo, vuela a los 5 continentes, tremenda empresa. ¿Y por qué me animé a ir ahí? Yo siempre tenía, digamos, esa curiosidad, esa voluntad de salir un poco del entorno local, digamos, ¿no? De comillas local, porque yo volaba el Boeing 767 en LATAM Perú y teníamos, digamos que 7, 8 destinos, ¿no? Sudamérica, 3 destinos en Estados Unidos y Madrid. Entonces, ese era como se movía la flota acá. Pero yo quería ver otros tipos de operación en Europa, en África, en el Medio Oriente, ¿no? Entonces postulé. Habían otras oportunidades, pero postulé a Ethiopian Airlines porque ellos ofrecían un contrato de commuting, 20x10. ¿Qué significaba eso? Significaba que yo trabajaba 20 días al mes, pero la compañía me garantizaba 10 días en mi base, que era Lima, completamente libres. Entonces, tenía 10 días de vacaciones todos los meses. Claro. Nunca he tenido tantas vacaciones en mi vida. 10 días todos los meses. Y el traslado era cómodo porque era en business class que me ofrecía la compañía. Y una buena elección, y después te voy a contar por qué fue una buena elección, no solamente por el tema de salir afuera, sino lo que representó eso desde el punto de vista personal, profesional, ¿no? Tremenda compañía, muy bonita experiencia. Inmediatamente quien fue calificado, por la experiencia que tenía también, me hicieron instructor, inmediatamente jefe de instructores, jefe de flota. Y la experiencia fue espectacular desde el punto de vista profesional. Te voy a contar un poquito, por ejemplo. Después de los primeros vuelos de instrucción, me soltaron solo, como se dice, ¿no? O sea, ya usted, capitán, está solo, usted está en la línea para volar a donde lo mandemos. Muchos destinos. Tuve suerte también de caer en el Boeing 767, porque era un avión comodín. El avión más antiguo que tienen ellos es el 767. Pero es un avión comodín porque tenía rutas fijas, tenía rutas de reemplazo al 777, al 787, al 350, pero también tenía operación charter y operación de Naciones Unidas, con un contrato para Naciones Unidas que era importante para la empresa. Entonces te digo que me chequearon, ya está usted solo en la línea. Entonces me escriben, me llaman por teléfono, no recuerdo bien, y me dicen, capitán, mañana tiene su primer vuelo.
¿A dónde es? A Beirut, Líbano. Y yo dije, ¿qué pasó? Me voy a la guerra, yo no estoy preparado para la guerra, no he traído uniforme para ir a la guerra. ¿Pero este era un vuelo regular, un vuelo con pasajeros? O... Un vuelo regular pasajeros. Ya. Había un vuelo regular porque había muchos trabajadoras, creo que domésticas o de algún tipo de servicio, digamos, básico, que viajaban de Etiopía allá a Beirut, al Líbano, a trabajar. Entonces, siempre había, digamos, esos vuelos. Entonces, era una operación regular. Y me tocó ir. Pero la verdad que bastante agradable porque Beirut es un sitio bonito. Bueno, lamentablemente ahora está afectado, ¿no? Por este tema, ¿no? Pero es un sitio bonito. O sea, está en la costa, ¿no es cierto?, a orillas del Mediterráneo. Bonita la ciudad. O sea, tuve la oportunidad de conocer. Espectacular. Ese fue mi primer destino como capitán solo. Y después volé a muchos otros destinos que también para mí eran desconocidos y no me imaginaba. Por ejemplo, Tel Aviv, en Israel. Muchas veces volé a Tel Aviv. Y afortunadamente, muchas de esas veces me quedaba en Tel Aviv, ¿no es cierto?, a conocer. Tel Aviv es una ciudad preciosa, muy bonita. No me imaginaba yo eso. Me imaginaba como una ciudad antigua. No, es una ciudad moderna. También a orillas del Mediterráneo, muy bonito. Cada vez que iba, te cuento, por ejemplo, a Tel Aviv, no me quedaba en Tel Aviv, me iba a Jerusalén. Porque estaba cerca, está como a 50 minutos en bus. Te puedes ir en un micro, ¿ok? Porque Jerusalén sí también es un sitio bonito de visitar cada vez que vayas. Es un sitio tan histórico, ¿no es cierto? Tanta cultura hay ahí que vale la pena ir una y una. Yo vivo muchas veces allá. Y también he ido a Belén, que está un poquito más allá, claro. Pero Belén ya es Palestina. Entonces también tuve la oportunidad de conocer Cisjordania, Palestina, ¿no? El West Bank que le llaman. O sea que, digamos, la oportunidad que tuviste de trabajar para Ethiopian Airlines también te abrió espacio para conocer destinos interesantes, para volar a ciudades hoy en conflicto, pero en su momento pudiste, digamos, tener esa oportunidad de visitarlas, de conocerlas, incluso de cambiar la perspectiva que tenías sobre ellas. Pero has mencionado también que el haber trabajado para Ethiopian Airlines tenían de alguna u otra forma algún convenio con Naciones Unidas, ¿no? Cuéntanos al respecto. La inspiración no llega por sí sola, hay que buscarla. Y qué mejor compañero que un buen café. Desde la región de San Ignacio de Cajamarca, situada a más de 1200 metros sobre el nivel del mar, florece un café orgánico de calidad excepcional, Café Narela. Ya sea al despertar, durante el trabajo o al finalizar la tarde, los granos de Narela nos ofrecen un cuerpo suave, una acidez brillante y un delicioso sabor a chocolate y frutas tropicales, que despertarán todas las ideas que llevamos dentro. Narela nos permite estar en armonía con nuestro cuerpo por su mayor contenido de antioxidantes que el café convencional y por su forma de cultivo libre de productos químicos dañinos para la salud. Café Narela está diseñado para deleitar tus sentidos y despertar tu pasión por el café de especialidad peruano. Para todos esos momentos donde buscamos inspiración, Café Narela está para acompañarnos, porque una buena taza de café lleva la inspiración. Encuéntralo hoy mismo en narelacafé.com. Café Narela, orgulloso auspiciador de Viajeros Frecuentes. Bueno, Naciones Unidas tiene operación, no voy a decir regular porque no es regular, pero sí frecuente, a muchos destinos. Y varios de esos destinos son apoyo humanitario, son traslado de los cascos azules, que son las fuerzas de paz, ¿no es cierto? Porque existen conflictos entre dos regiones, entre dos países, y siempre en Naciones Unidas su objetivo es que cesen las hostilidades. Entonces pone como que un colchón para que no se enfrenten las fuerzas locales. Entonces ese colchón está controlado por las fuerzas de paz, los cascos azules. Entonces son trasladados de muchas partes del mundo a muchas partes del mundo. ¿Y cómo se hacen esos traslados? A ver, Naciones Unidas no tiene sus aviones propios. Entonces contrata servicios de otras empresas. En este caso tiene ya hace muchos años un contrato renovable con Ethiopian Airlines porque le ha cumplido, ¿no? Le ha cumplido, tiene aviones de backup. Teníamos en ese momento 2 aviones 767 totalmente pintados de blanco que decía United Nations, o sea, era el avión de Naciones Unidas. Entonces, por la experiencia que yo tenía cuando llegué allá, y era instructor y tal, me convocan para que participe en este grupo de pilotos, porque no todos los pilotos volaban esta operación de Naciones Unidas. Y posteriormente me hacen instructor, porque yo ya era instructor. Entonces yo calificaba a los pilotos para que vuelen por Naciones Unidas. ¿De dónde íbamos? Como te contaba,
a todas partes y llevábamos inclusive soldados peruanos. Cuéntanos, Yo no sabía en ese momento que existía esa operación. algunas anécdotas, porque debes de tener muchísimas al Sí, respecto. mira, los soldados peruanos tienen una rotación o tenían una rotación de una vez al año, ¿ok? Que se daba en enero, los meses de enero. Pero lamentablemente coincidía con mis 10 días libres. Cada vez que había un vuelo a Lima, yo les hacía la ruta para que los pilotos estén familiarizados. Pero yo, de haber tomado ese vuelo, que me hubiera gustado tomar ese vuelo, hubiera tenido que sacrificar mis días libres. Claro. ¿Me comprendes? O quedarme más tiempo, ¿no? Entonces, nunca tuve la oportunidad de volar directamente hasta Lima. Cuando viene el avión a Lima, se parquea acá en el grupo 8, ¿no? Y hay el relevo de los soldados. O sea, bajan los que han estado allá en diferentes partes y suben otros que se regresan a diferentes partes, ¿no? Y entonces, pero dije, a ver, ¿cómo hago? Porque yo sí quiero darles un saludo a los soldados peruanos de allá. Entonces, sí había una oportunidad de hacer un vuelo porque ellos no necesariamente hacen un vuelo directo, ¿no? Porque es tramo largo. Entonces, había un vuelo que era de Kigali, Ruanda, donde venía el grupo de peruanos, ¿ok? Y siempre el punto, digamos, de salida del continente africano hacia América era Dakar, en Senegal. Entonces los traían de Kigali hasta Senegal, a Dakar, un vuelo de 6 horas, tal vez 5 horas, y de ahí cruzaban el Atlántico, con 2 capitanes, porque el vuelo es largo también desde allá hasta acá, claro. Por lo menos también 11, 12 horas. Entonces dije, bueno, ese primer vuelo sí lo puedo hacer. ¿Te comprendes? Entonces, como yo tenía cierto manejo del rol, el instructor era piloto considerado, entonces conseguí que me dieran ese vuelo, que ya lo sabía con algunos días de anticipación. Entonces dije, a ver, ¿cómo los recibo a estos compatriotas, no? Entonces me bajé música peruana, música criolla. ¿Ya? Eva y yo, qué sé yo, me bajé, ahorita no recuerdo las canciones, Contigo Perú, qué sé yo, me las bajé en mi celular y entonces cuando llegaron los pasajeros, ¿no es cierto?, para yo traerlos, digamos, de Kigali allá, suben al avión y espero que estén más o menos casi todos adentro y los recibo con el PA, pongo la música peruana y ellos estaban sorprendidos, claro. pues, ¿no? Que están subiéndose a un avión, ¿no es cierto? Que ellos lo conocían como un avión extranjero, ¿no? Claro. De personal etiopiano, porque las tripulantes de cabina eran de Etiopía. Y escuchan la música peruana, ¿no? Y ahí yo les hago un speech en español, Claro, ¿no? claro. Compatriotas, he venido a recogerlos porque me mandan sus esposas desde Perú a que los recoja porque ya ustedes están mucho tiempo acá. Yo soy el capitán Jaime de Sousa Ferreira y los tengo que llevar hasta Lima, inicialmente a Dakar. Así que sean ustedes muy bienvenidos. Siéntanse como en su casa. Acá tienen todas las facilidades que pueden brindarle los tripulantes de cabina. Así que nuevamente, bienvenidos al avión. ¿Qué hicieron todos los soldados, los oficiales? Porque van con oficiales también, aplaudiendo, ¿no es cierto? Claro. Entonces la jefa de cabina, la tripulante de cabina, me dice, capitán, ¿qué les he hecho? En inglés, ¿no? Porque yo me comunicaba en inglés, solamente con ellas. Claro. No, ya les conté lo que les había dicho, que estaban felices, contentos los tripulantes, los soldados peruanos, ¿no? Que venían después de estar un año, ¿no es cierto? Y regresar a su país. Entonces, muy agradable, pero no los pude traer hasta Lima, solamente los llevé hasta una porción, hasta Dakar, nada más. y de ahí me despedí igualmente. No, ahora lo siento, me tengo que bajar, pero va a venir el capitán tal y el capitán tal que los va a llevar con seguridad hasta Lima. Claro. Entonces, esa fue mi experiencia con... O sea, que te ha tocado, digamos, transportar en tu rol como piloto a pasajeros, a soldados, los cascos azules, también esa experiencia que has comentado sobre el traslado de soldados peruanos, pero ¿te ha tocado hacer alguna expatriación particular o alguna, tenido, digamos, que colaborar con sacar algún grupo de algún país en particular? Sí, te comenté de que hacíamos vuelos charters, ¿no es cierto? Aparte de los vuelos Naciones Unidas por todo el mundo, he tenido la oportunidad de trasladar a soldados de Ucrania, por ejemplo. He conocido Ucrania, Kiev, Lviv. Interesantísimo, muy bonito Ucrania. Pero una cosa curiosa, más allá de la operación de Naciones Unidas, como te digo, hacemos vuelos charters. Entonces, me llaman la noche anterior, que yo estaba de stand-by, de reserva, y me dicen, capitán, o me escriben, creo, capitán, usted tiene un vuelo a DME. DME, decía yo, DME, ya, ¿dónde será? Pero no me llamó la atención porque estaba acostumbrado a que me sorprendan. Claro, estaba acostumbrado a ir a destino. aeropuertos que no tenía ni idea, ni siquiera que existían, Carlos. O sea,
en países que ni siquiera los conocía de nombre. Claro. ¿Me comprendes? Entonces, menos los aeropuertos, las ciudades. Entonces me dicen DME. Yo dije, ¿dónde será DME? Bueno, vamos pues, porque tú eres piloto y estás capacitado para volar a cualquier aeropuerto del mundo, ¿no? Entonces voy a la sala de briefing y me dicen, DME es Domodedovo, Moscú. Entonces tenía que ir a Moscú. Pero usted se va a ir, capitán, con el avión vacío, ¿no es cierto? Un avión que estaba acondicionado para 300 pasajeros en un 767. Se va a ir a vacío hasta Moscú, hace su descanso allá, y no me acuerdo si fueron 24 o 36 horas de descanso, y se va a regresar, pero no va a regresar hasta acá a Addis Abeba, sino va a ir a Nigeria. ¿Por qué tenemos que llevar pasajeros a Nigeria? Y me llamó la atención, ¿no? ¿Por qué Nigeria? Bueno, total, le que hago mi vuelo ahí a Moscú, hago mi descanso y cuando regreso me entero de que se trataban de pasajeros expatriados, deportados prácticamente. Todos eran nigerianos, ¿ok? Entonces a mí me llamó la atención porque el tratamiento de los pasajeros deportados nigerianos es un tratamiento de consideración. Normalmente las líneas aéreas tienen un poco de reparo con transportar porque vayan a causar algún tipo de problema, ¿no? Y máximo te aceptan 1 o 2. Claro. Aquel avión estaba lleno, los 300 nigerianos que estaban siendo transportados. Entonces hablo con la gente allá, un ruso que era el encargado, porque me preocupaba el tema de la seguridad. No me dice, antes que vinieran los pasajeros, ¿no? Me dice, no, capitán, ellos están contentos, están felices, están tranquilos. ¿Pero de qué se trata? No, es gente que ha venido para el Mundial, porque esto fue una semana después que acabó el Mundial en 2018. Y se han quedado acá divirtiéndose, paseando. No sé si alguien entonces perdieron sus vuelos, ¿no es cierto?, que tenían de regreso. Y ya es hora de enviarlos. Y ya es hora de enviarlos. Entonces había habido un acuerdo entre los dos países, entre Rusia, Nigeria, para contratar este vuelo charter y llevarlos hasta Nigeria. Pero efectivamente, cuando subieron todos eran entre 20 y 25 años, pero todos felices. Para ellos era una aventura lo que habían hecho y estaban tranquilos, felices, se subieron, porque además ellos ya habían perdido su vuelo. Claro. Entonces se les estaban poniendo un vuelo prácticamente sin costo. Claro. ¿No? Estaban regresando. Una cosa importante también ahí que me sucedió es que como fue un vuelo de un momento para otro y como el espacio aéreo está muy congestionado en la zona de Europa y cruzar todo eso, hicimos una ruta rarísima. Me decía, ¿pero por qué por allá? Porque es lo único que nos han autorizado. Entonces, increíblemente, salí de Moscú, tuve que volar hacia Bielorrusia. O sea, me fui al norte cuando mi destino era al sur. ¿No? Austria, pasé por no sé cuántos países, por Alemania, Francia, Italia, crucé el Mediterráneo y al final llegué después de muchas horas hasta Nigeria, ¿no? Pero una experiencia bien interesante también. Así es. Has mencionado el tema de seguridad, ¿no? Que te preocupó cuando viste esta cantidad de pasajeros que en principio iban a ser deportados, ¿no? Uh-huh. Y al mismo tiempo has comentado la oportunidad que has tenido de volar a zonas en conflicto. Uh-huh. Entonces, en el marco de la seguridad del vuelo propiamente y de transportar pasajeros en zonas de conflicto, te pregunto, ¿es la aviación comercial segura? Sí, acá te podría comentar en base a mi experiencia, digamos, en volar en esa zona donde el riesgo es mucho mayor, ¿no? Siempre se hace en aviación lo que conocemos como análisis de riesgo, ¿no? O sea, ¿qué tanta amenaza puede haber para una operación determinada en determinada zona, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, te diría, ¿no? Comparando, en Perú es bajísimo, casi nulo, siempre hay el riesgo, pero es bien bajo. Mientras que de repente en Etiopía es mucho más alto porque de hecho ellos han tenido 2 eventos de secuestro importante, uno de ellos con la caída de un Boeing 767 en Comoros, también en el Índico, ¿no? ¿Por qué? Porque fue secuestrado por unos pasajeros que querían llevar el avión hasta Australia y el avión no llegaba, no tenía combustible para llegar hasta Australia. Claro. Pero obligaban al piloto que continúe hasta que se acabó el combustible y el avión tuvo que caer en la playa. No sé si lo has visto en algunos videos que hay por ahí y el avión se estrelló. Y yo tuve la suerte de conocer a este capitán, el capitán Leul, que cuando me lo presentaron me llamó la atención, me acerqué a él, yo mismo lo saludé, me presenté, le dije, capitán, usted es un héroe, porque lo admiro por lo que ha hecho. En realidad, si tú ves la película, todo lo que este señor hizo, salvó la vida de muchísimos pasajeros. Entonces, te estaba diciendo que en temas de seguridad hay cierto riesgo. Entonces, en base a estas experiencias que tuve en Etiopía y en base a, digamos, la cultura de los pasajeros que transporta regularmente, hay mucho viajero musulmán, por ejemplo, y muchos destinos que son tal vez vulnerables, digamos, a cualquier
cualquier mala intención que quiera llevar adelante a alguna gente. Entonces ya el riesgo es alto. Entonces un ejemplo te digo, cuando volaba a Israel, Tel Aviv, la seguridad, las medidas de control exigidas por la autoridad israelita eran muy, muy estrictas, ¿no? No puedo decir exactamente cuáles son porque no conviene mencionarlo, no conviene decir las debilidades ni las fortalezas, sino que ahí están, pero te puedo comentar que era muy, muy estricto volar a Tel Aviv desde antes, inclusive que tú despegaras del origen, ¿no? Y las rutas también eran, por ejemplo, te comento de que para ir de Etiopía a Israel, tú tienes que volar directamente hacia el norte, ¿no es cierto? Pero Israel no está al norte, está al noreste. Pero la ruta te exigía ir hacia el norte, cruzar todo Egipto, llegar al Mediterráneo y de ahí hacer un giro de 90 grados. Entonces, pero en aviación eso es una locura, ¿no? Hacer un giro de 90 grados es mucho más largo, mucho más costoso, pero esa era la única ruta que existía. Estaba permitida. Esto sí lo puedo decir porque cualquiera puede verlo en H-Radar, digamos, 24, que así son los vuelos que aproximan ahora, creo que está prohibido eso. O sea, el espacio aéreo israelita está limitado. Bien restringido, digamos. Está limitado. Pero solamente una vez de día tuve la oportunidad de ir por el otro lado, por el este, ¿no? Por el estrecho de Aqaba. Tuve la oportunidad de ir de día y también bien simpático verlo desde el aire, ¿no? Yo estudiaba un poco la historia, qué pasó en la guerra de los 6 días, qué pasó en Yom Kippur, ¿no? La península del Sinaí, desde el aire se ve el canal de Suez, o sea, toda esa parte es espectacular. Entonces, te podría decir de que en algunos países, en base al riesgo, son mucho más exigentes que otros, ¿no? Pero en líneas generales, las medidas de seguridad en los aeropuertos son bien, digamos, de altos estándares, no pesadas en algunos casos. ¿Esto por qué? Eso cambió, ¿no? Por September 11 fue una cosa, pero digamos, un giro de 180 grados, como veíamos antes las medidas de seguridad. Las medidas de seguridad eran bastante relajadas antes, ¿no? Cualquier persona entraba al área estéril de los aeropuertos, no habían escáneres de armas, uno podía ingresar, digamos, con objetos punzantes, las puertas del cockpit no eran blindadas, las abrías con una patada y todo eso es lo que se evidenció, digamos, cuando derribaron las torres de Nueva York, ¿no? Entonces, a raíz de eso hubo que repensar las medidas de seguridad. Antes de eso, te comento, todos los tripulantes, o sea, los capitanes y las tripulantes de cabina, éramos entrenados para darle facilidades a los secuestradores, porque ya habían habido secuestros antes en la aviación. De hecho, el primer secuestro que se realiza en el mundo fue en Perú. Ah, mira, qué curioso. curioso. Es un vuelo de Lima a Arequipa, fue un secuestro de aeronave. Pero sí han habido muchos otros secuestros antes de ese momento, ¿no? Pero nunca con la intención de utilizar el avión como un arma, que fue lo que pasó, ¿no? Querían hacer daño con el mismo avión, ¿ok? Entonces, las puertas no eran blindadas, pero a partir de ahí tuvo que repensarse, digamos, la medida de seguridad y evitar, ese es digamos, el objetivo principal ahora, evitar de que alguien quiera tomar el control del avión y utilizarlo como un arma, ¿no? Estrellarlo, hacer algún daño. Entonces, eso es, digamos, el objetivo, uno de los objetivos principales. Y por eso es que son tan estrictas y pesadas las medidas de seguridad, porque puedes ocultar partes de un arma, qué sé yo, ¿no? Objetos explosivos. Entonces, las medidas de seguridad en todo el mundo, o sea, en todo el mundo son bastante exigentes y molestan. A mí me molesta, yo viajo bastante seguido, ¿no es cierto? Y a veces tú dices, oye, pero ¿por qué son tan exigentes, no? ¿Y por qué me piden que saque la laptop? ¿Y por qué me piden que saque los líquidos? No puedo llevar los líquidos, me lo decomisan, ¿no? Y en algunos países tienes que meterlos en una bolsita, las cosas pequeñas, menos de 50 mililitros, pero todo eso está pensado porque se ha descubierto, tiene su motivación, ¿okay? Que muchas veces uno no la entiende, pero tiene su motivación, no es porque a alguien se le ocurrió. Y muchas veces uno se molesta con el agente de seguridad, ¿ok? Las medidas de seguridad, tú bien lo has dicho, son incómodas, molestan, ¿ok? Demoran, inclusive puedes estar apurado por llegar a tu avión y te están demorando en la medida de seguridad. Y tú tratas de negociar, ¿no es cierto?, de hacerlo razonar al personal de seguridad, pero él no está ahí para razonar, no está para utilizar su criterio, no está no, él está para cumplir exactamente lo que le han dicho. Él no puede ser flexible. Entonces no te molestes, yo le diría eso a los pasajeros.
No se molesten con el agente de seguridad. Así es, simplemente. Y eso va en beneficio tuyo, porque tú vas a estar dentro de ese avión. Así y tú es. quieres sentirte seguro de que nada va a pasar. Entonces, y también hay diferencias, ¿no? En algunos países te piden otras cosas que en otros no, porque los sistemas de seguridad son diferentes, las cámaras, los escáneres. A veces algunos escáneres ya no te piden de que saques tu laptop porque pueden verificar lo que hay adentro solamente en la máquina o los líquidos. En otros sitios no. Entonces, en otros sitios te revisan el equipaje de mano en forma manual, te abren, por ejemplo, el equipaje de mano. Bueno, son medidas de seguridad que hay que acostumbrarse, así es. ¿Y hay alguna recomendación particular, tú como experto en el área, que le puedas dar a los pasajeros al respecto en términos de seguridad? Sí. Voy a mencionarte un par que yo lo considero importante, que todos los pasajeros deberían pensar en hacerlo para evitar molestias, no solamente que tenga que ver con seguridad, sino también incomodidades, ¿no? Y con esto concluimos la primera parte de este interesante episodio junto al capitán Jaime de Souza Ferreira. Y a continuación, un poco de lo que veremos en la segunda parte. Una operación que tenía también Naciones Unidas y volaba a Katmandú, Nepal, y dejábamos soldados ahí y llevamos el avión a Delhi, a la India. Entonces, en ese trayecto, que volaba exactamente paralelo a los Himalayas, me sucede una despresurización. Yo en ese momento tenía soldados en el avión y estaba volando a 35.000 pies. ¿Qué es lo que tiene que hacer el piloto? Ponerse la máscara. Una vez que tiene la máscara puesta y está respirando el oxígeno, ya como que la emergencia baja en un 50%. Si no tiene la máscara, el avión se estrella. Así es. Y pierdes el conocimiento en 30 a 35 segundos. El 2023. ¿Sabes cuántos accidentes han habido de aviación? 1 en el año 2023. ¿De cuántos vuelos? De 37 millones de vuelos que han habido en el mundo. Un pasajero que no tiene, aunque haya volado Flight Simulator, la computadora, se sienta en la cabina del avión. Se desconecta el piloto automático. Yo no le doy más de 10 minutos y ese avión está completamente descontrolado. Suscríbete a nuestro podcast Viajeros Frecuentes para que no te pierdas la continuación de este episodio. Nos vemos pronto.